Carlos, buenos días a todos. Hemos tenido varias jornadas científicas aquí importantes, ¿no? Pero me complace mucho, por supuesto, estar en el taller de ciberseguridad, que como ustedes saben, es a lo que me dedico y a lo que me gustaría dedicarme cuando ya deje todas las responsabilidades más a tiempo completo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de ciberseguridad acá, pero también de formación. Y bueno, me complace mucho tener acá a nuestra querida Natalia, directora de formación de nuestro ministerio, profesora nuestra de siempre, ¿no? Todos la conocemos. Y bueno, me complace mucho tener acá a nuestra querida profesora invitada Alexandra, que además nuestra colaboración, bueno, se afianza cada vez más y específicamente, bueno, todo empezó por los temas de ciberseguridad y ha contribuido mucho Alexandra también al desarrollo de la ciberseguridad en la universidad. Y bueno, me complace mucho que esté acá. A usted y bueno, al colega que la acompaña. Y bueno, al resto también. Gracias a todos por estar acá. Entonces quiero compartir algunas ideas realmente porque bueno, ya estamos a varios años de la creación de la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad. De hecho, pensamos acreditar la carrera el próximo año, después que tengamos la tercera graduación de la carrera. Bueno, nos acompaña también Alain Lamadrid, por favor, adelante, director general de informática de nuestro ministerio. Adelante. Y después también desde antes, ¿no?, haber tenido la especialidad de posgrado en seguridad informática, yo creo que hay varias experiencias que ya podemos compartir, que podemos analizar, y hay varios análisis que podemos hacer, ¿no? Y bueno, en este taller precisamente quiero compartir varias ideas porque los tiempos van a una velocidad tan rápida que nosotros tenemos que tener la capacidad de irnos adaptando. Y el título de la conferencia es ese, ¿no? Formación en ciberseguridad, cortando la brecha entre la teoría y la práctica, porque es que hay una brecha, ¿no? Vamos a partir de que hay una brecha que no es exclusiva de la formación en ciberseguridad, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que ha sido un anhelo siempre de la educación superior ver de qué manera se prepara mejor para el empleo a sus egresados. Y generalmente la academia y la universidad tienen un enfoque más teórico, más académico, y la empresa y la sociedad reclama siempre y demanda de un enfoque más práctico y que sus egresados estén cada vez más listos para ese empleo. Y siempre será un reto de la universidad acortar esa brecha. Pero yo quiero específicamente aquí abordarla en temas de ciberseguridad. Bueno, esta pantalla es una actualización de un sitio web que hay en internet, uno de tantos que puede servir como referencia a cualquier joven que quiera estudiar en el mundo una carrera de ciberseguridad. La utilizamos como referencia para la defensa del plan de estudio de la carrera, pero lo traigo acá porque cada vez que lo consulto, el primer dato importante aquí, o sea, es un sitio, en general, bueno, indexa varios programas de pregrado de ciberseguridad en el mundo, y cada vez que lo consulto este número crece. Y bueno, ahora cuando lo consulté antes de la conferencia, ese sitio está diciendo, cuando uno hace una búsqueda, habría que ver de manera exhaustiva cada uno de los programas, pero el sitio está diciendo que hay aquí indexados 748 programas de ciberseguridad de pregrado. Ahora mismo, según esa referencia, habría que de verdad analizar cada uno de ellos, pero si no es dedicado exclusivamente a la ciberseguridad, sí tiene un componente muy grande de ciberseguridad. Lo primero que quiero señalar es el número y después la distribución geográfica por continentes. No se debe ver mucho. Esto tiene puntero. Sí, lo que a lo mejor aquí no se ve. Esto está diciendo que en América del Norte es más de la mitad de esos programas, 434, eso incluye Estados Unidos y Canadá, y de hecho fueron los pioneros en esto, ¿no? Por ahí empezó
aplicarse la ciberseguridad en pregrado, porque inicialmente era solo en posgrado, ¿no? Se iban redactando los ingenieros de las temáticas afines hacia la ciberseguridad. Después está Europa, tiene indexado aquí 228 programas y en menor medida entonces Asia, y bueno, prácticamente nada en África, no contabiliza nada en Sudamérica, lo cual no es real, por eso digo, no es la única referencia, pero sí de alguna manera es una referencia, en primer lugar, de que se ha ido expandiendo la ciberseguridad en el pregrado, y en segundo lugar, de que no está igual, por supuesto, en todos los continentes y están mucho más avanzados América del Norte y Europa que el resto de las regiones del mundo. Y así se ha mantenido desde que consultamos esto para los inicios y para el desarrollo de la carrera. Bueno, la UCI, ¿por qué podemos hablar de esto? Lo decía, porque tiene ya una trayectoria en cuanto a la formación en ciberseguridad. En la cronología en el tiempo, primero el técnico superior en administración de redes, después la especialidad de posgrado y finalmente la carrera de ingeniería en ciberseguridad, que ya además este año empezó a impartirse en la Universidad de Camagüey. Por tanto, llegamos a un nuevo hito también donde la carrera empieza a impartirse en más universidades, en el afán, por supuesto, de cubrir la demanda del país, que es bien amplia en medio de la transformación digital en la que estamos inmersos. Y bueno, vamos a hablar entonces del enfoque, ya que hablamos de esto, del enfoque desde la academia, para después fundamentar bien hasta dónde está esa brecha con la industria y el sector empresarial. Y bueno, para crear efectivamente estos programas de ciberseguridad a nivel mundial hay una referencia obligada, que son estas recomendaciones curriculares de la ACM, y que la consultamos también para la creación de nuestra carrera, que desde el 2020 actualizó todas sus recomendaciones curriculares para las ciencias de la computación en general. Y bueno, ahí fue donde nos convencimos que realmente esta era una carrera de pregrado, porque el debate de si debe abordarse en pregrado o en el posgrado, o de qué manera en el pregrado, sigue estando presente. Pero esto nos confirmó que sí era considerado un área del conocimiento dentro de las ciencias de la computación para el pregrado, junto al resto de las carreras que para la ACM, en materia de las ciencias informáticas, está la ingeniería en computación, las ciencias de la computación, sistemas de información, tecnologías de la información, ingeniería de software, y aquí incluyeron entonces ciberseguridad y ciencia de datos. Yo creo que en ambos casos nuestro país ha ido también en la línea correcta, porque ha creado las dos carreras, ¿no? Ciberseguridad y ciencia de datos. Pero hace poco estuvimos en un evento en España, en las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad, donde hubo un panel y una mesa redonda ampliamente debatido el asunto de en España cómo abordar la ciberseguridad en el pregrado, y los criterios no son homogéneos todavía, ¿no? Pero mi criterio y nuestro criterio desde la Universidad de la Ciencia Informática es que sí, que tiene que abordarse como una carrera de pregrado, y lo reafirmamos aquí, y el desarrollo lo ha ido reafirmando. Ahora, esas recomendaciones curriculares, que ahí se actualizó, digamos, todo el espectro que aborda la ACM para las ciencias de la computación, ya desde el 2017 ellos habían emitido un documento específicamente para la ciberseguridad. Entonces, por tanto, estamos hablando ya de casi 10 años, donde desde el punto de vista académico, entonces hay recomendaciones de cuáles son las disciplinas, los contenidos, las habilidades y las asignaturas que hay que abordar en una carrera de ciberseguridad. Y bueno, según esa recomendación de la ACM, pues esto se divide en 8 unidades de conocimiento, que igual fueron tenidas en cuenta para nuestra carrera. Son esas que están ahí, no me voy a detener en cada una de ellas. Y dentro de las unidades de conocimiento, bueno, hay tópicos específicos. Es una excelente referencia. Decana, ¿qué tiempo tengo? ¿Hasta qué hora tengo? Sí. ¿A partir de ahora o desde que empecé? Sí. Ok, trataremos de ajustarnos al tiempo. Pero además de esas recomendaciones de la ACM,
Entonces, desde el punto de vista académico, hay una también muy referenciada, que es una recomendación del Reino Unido, y que es este cuerpo de conocimiento en ciberseguridad. Es una iniciativa desarrollada por la Universidad de Bristol, según ellos, donde participaron 115 expertos, ya tiene algún tiempo, hubo expertos de la academia, de la industria. Esta plantea 21 áreas de conocimiento y bueno, es una referencia más utilizada en Europa para las carreras de ciberseguridad. Y esta, bueno, de la misma manera tiene estas áreas de conocimiento, estas 21 áreas de conocimiento están representadas aquí en este esquema que les estoy comentando y que no voy a entrar en detalle en él. Por tanto, desde el punto de vista académico, ahí están las referencias de cómo abordar una carrera universitaria en ciberseguridad. Pero bueno, ¿será eso suficiente? ¿Estarán cerca ahora, en la actualidad, estos documentos de referencia de la academia a lo que demanda la industria del sector empresarial? Bueno, vamos a ver cómo respondemos esta pregunta, ¿no? La realidad es que hay una brecha, esa brecha va a estar presente permanentemente, porque el mundo empresarial se mueve a una velocidad y el mundo académico se mueve a otra velocidad. El gran reto es que esa brecha no se haga cada día más grande y que nosotros podamos acortarla. La primera brecha importante es cuantitativa y está en la demanda de profesionales de la ciberseguridad que se necesitan hoy en el mundo. Según este estudio, que es un estudio bien serio y que va como por su cuarta o quinta edición, actualmente en el mundo faltan más de 4,7 millones de profesionales de la ciberseguridad. Y el estudio lo tiene por regiones. Y bueno, en América Latina ese número es alrededor de 328.000. Y bueno, así está en cada una de las regiones. Yo creo, por supuesto, que no es exhaustivo el estudio y que es una referencia que lo que nos da, en todo caso, es un número mínimo. El número máximo, no sé cuál será. La realidad es que faltan profesionales de la ciberseguridad y la realidad es que año tras año, en vez de ese número disminuir, cuando uno consulta las diferentes versiones de este estudio, ese número aumenta. Por tanto, no estamos cubriendo para nada la demanda de profesionales de ciberseguridad a nivel mundial y nos pasa lo mismo en nuestro país, ¿no? La demanda en nuestro país es realmente amplia de profesionales de la ciberseguridad y es un gran reto cubrir esa demanda. Por tanto, esa es la primera brecha que habría que acortar. Ahora, si vamos a hacer un análisis ya más cualitativo y no cuantitativo, ese mismo estudio, que es un estudio de la compañía ISC2, que se dedica a certificaciones de ciberseguridad, hace una encuesta igual a miles de profesionales en el mundo. Es una encuesta muy seria. Y específicamente esta pregunta es para los empleadores. Y la pregunta que hacen aquí y que se contesta en esta gráfica es cuáles son las habilidades técnicas y no técnicas que como empleador se busca más en un profesional de la ciberseguridad. Y para mi sorpresa, en esta versión del estudio, pues están, las habilidades que más se buscan, en primer lugar, son habilidades blandas y no habilidades técnicas o habilidades duras, como le digamos, que efectivamente hay que tenerlas en un profesional de la ciberseguridad, pero efectivamente hay una visión de que cada vez más en este mundo tecnológico nuestro, donde la inteligencia artificial es un complemento y donde el conocimiento duro, digamos, que se puede adquirir muy rápidamente, entonces empiezan a ser mucho más valoradas habilidades como la resolución de problemas, como el trabajo en equipo y la colaboración, como, digamos, las ansias de aprender, habilidades comunicacionales, y después de esas cuatro entonces viene, bueno, seguridad en la computación en la nube. Y ya aquí viene la primera pregunta, ¿no? Ya para nuestra carrera, para el diseño de nuestra carrera,
estamos realmente nosotros generando, en primer lugar, esas habilidades blandas. Este es un estudio internacional, pero aplica perfectamente a nuestro país. Y dentro de las habilidades técnicas y las habilidades duras, estamos formando adecuadamente a los profesionales en estas que se reflejan aquí, que además después aparece análisis de riesgo, evaluación de riesgo, ingeniería en ciberseguridad, son habilidades de ingeniería, gestión, gobernanza. Bueno, en el caso de nuestra carrera tiene un enfoque de gestión adecuado, yo diría que ahí estamos de una manera correcta, y después, por supuesto, vienen los temas de inteligencia artificial. Eso es una referencia, sin duda alguna, para la actualización permanente de nuestro currículum, y sobre todo en la flexibilidad que tiene en en la parte optativa electiva, que es lo que permite a nuestros currículos actualizarse permanentemente. Y entonces esta es otra pregunta igual, muy interesante, podemos saber la respuesta. Lo que pasa es que la respuesta a esta pregunta y el análisis viene entonces a que entre en el debate hasta donde hoy en día se valora que un profesional de la ciberseguridad tenga un título universitario o una carrera universitaria. Lo primero que se valora es la experiencia, haber trabajado previamente en algún puesto relacionado con tecnologías de la información, es lo primero que valoran los empleadores. Después se valora si tiene alguna certificación profesional en temas de ciberseguridad, vamos a hablar también de la certificación, y después si tiene alguna carrera universitaria. Bueno, la buena noticia es que sí, todavía se valora que las personas tengan una carrera universitaria, pero yo diría que cada vez interesa menos. Y sobre todo interesa en dependencia del puesto que vaya a ocupar la persona. Digamos que si es para un puesto de entrada o un puesto junior, eso no interesa mucho. Si ya es para un puesto con alguna responsabilidad de dirección o que tenga que ver con la gestión, ya interesa más. Y todos estos son análisis que nosotros tenemos que hacer, evidentemente. Entonces, bueno, ¿cómo acercar un poco más ese enfoque académico a lo que demanda la industria y lo que demanda la empresa? Aquí voy a poner algunas ideas, todas las ideas son válidas y seguramente no exclusivas de la ciberseguridad. La actualización permanente de los currículums, ya lo dijimos, realmente los planes de estudio en nuestro país están preparados para eso. Una parte del currículum es base, otra es propia y otra es optativa o electiva, y eso da la posibilidad de actualizar permanentemente los currículums. Es un reto hacerlo, y nosotros vivimos día a día cómo es un reclamo de los estudiantes hacerlo, porque además los estudiantes están realmente a veces más actualizados que nosotros y demandan permanentemente del profesor que esté muy actualizado. La realización de más actividades prácticas en entornos virtuales controlados. Bueno, para la ciberseguridad sí es un hecho que se requieren más habilidades prácticas. Y yo diría que en nuestra carrera está pasando también que nos están faltando todavía la creación de esas habilidades prácticas. Evidentemente salen con habilidades prácticas, pero nos falta todavía habilidades prácticas. La incorporación de certificaciones como parte de la formación universitaria. Esta es una idea interesante, porque si bien se requieren las certificaciones, como ya expliqué, por los empleadores, pero entonces las universidades que han tratado de acercar más y de acortar más esta brecha, entonces en el propio campus universitario o como parte de la carrera, propician que sus estudiantes obtengan certificaciones y salgan egresados ya con el título universitario y con certificaciones de ciberseguridad, que yo creo que es un enfoque muy interesante y que nosotros, bueno, estamos llamados también a atender. En la UCI hemos tenido experiencia, no específicamente con ciberseguridad, pero en la parte de redes, bueno, tenemos una academia Cisco y hemos tenido experiencia con certificaciones del tipo Cisco. Y el resultado es muy interesante y definitivamente los prepara mucho mejor para el empleo. La utilización de CyberRange, que después me voy a referir a eso, pero son plataformas
donde ahí se entrena un grupo de habilidades, son plataformas tecnológicas importantes, después me voy a referir en detalle a eso. Los concursos de tipo Capture the Flag, que ahí también tenemos experiencia, y cada vez se están imponiendo más en la enseñanza de la ciberseguridad. Bueno, prácticas laborales más efectivas, de esto lo conocemos. Eso, bueno, cuando uno va, el concepto de práctica laboral es nuestro, cuando uno va en el mundo a ver eso, se habla de pasantías, ¿no? Que los estudiantes hagan pasantías en las empresas. Siendo estudiantes, eso es clave. Y en mi opinión, nuestra carrera ha estado bastante bien enfocada en este sentido. Hay alianzas importantes con empresas, pero bueno, es primordial. Y la incorporación de profesionales de la industria al claustro universitario. Yo creo que hay ideas aquí, por supuesto, que hemos visto en otros contextos y que son válidas. Ahora quisiera detenerme en algunas de ellas. Con relación a la actualización de los currículos, entonces, además de esas referencias que son académicas, como la de la ACM o como el Cuerpo del Conocimiento del Reino Unido, entonces, los propios profesionales de la industria han tratado de expresar también en documentos cuáles son esas habilidades que se requieren de los profesionales de la ciberseguridad. Y de lo mejor que hay, que nosotros hemos podido ver, es esta iniciativa de Estados Unidos, que tiene el nombre de, bueno, NICE, si lo fuéramos a decir en español, NICE, si lo fuéramos a pronunciar en inglés, que significa National Initiative for Cybersecurity Education, o sea, Iniciativa Nacional para la Educación en Ciberseguridad, que establece un framework que detalla el conocimiento y las habilidades que se requieren en 33 áreas de esta especialidad. Y que bueno, fueron consultados muchísimos profesionales de la industria. Y entonces esto después tiene una descripción muy importante de los puestos de trabajo en ciberseguridad, que están muy bien tipificados, y para cada puesto de trabajo están identificados los roles, el conocimiento y las habilidades que se requieren. De tal manera que es una referencia para los académicos y es una referencia también para los estudiantes y para todo el mundo. Y tiene que ser referencia obligada para la actualización de los currículos en ciberseguridad. Y en Europa está este documento también muy interesante, que es un framework de habilidades donde, bueno, aquí hay 12 roles profesionales del área de la ciberseguridad. Y yo en este caso quisiera así detallarme en algunos de ellos, porque estamos diciendo que no se prepara un profesional de la ciberseguridad en general, sino que los puestos de trabajo tienen más especificaciones y que hay puestos de trabajo como este, ¿no? Que es muy conocido, que es el jefe, ¿no? El que se encarga de la gestión del Chief Information Security Officer, pero entonces hay puestos de trabajo muy especializados como respuesta a ciberincidentes, como especialista de inteligencia de ciberamenaza, como arquitecto de ciberseguridad, como auditor de la ciberseguridad, los que nos dedicamos a la formación, los que se dedican a la implementación, los que se dedican a la investigación. Y eso se convierte en puestos de trabajo reales que lo que buscan son esos perfiles que están descritos en ese framework, y que también, bueno, fue hecho con una gran colaboración de los países miembros de la Unión Europea, y es una referencia con relación a cómo podemos especializar más esa formación que es general para que ocupen empleos que ya están predeterminados por el sector, ¿no? en la sociedad y en la empresa. Certificaciones de ciberseguridad. Ahí traté de poner de alguna manera las que más buscan los empleadores. Hay muchas, pero estas dos, digamos, son las que tienen mayor prestigio. La primera es una certificación de CompTIA y es para los puestos de trabajo que son junior, los de entrada. O sea, es como lo elemental que se pide para tú ocupar un puesto de trabajo que tenga que ver con la ciberseguridad, aunque no tengas experiencia. Se pide esa certificación Security Plus de CompTIA. Y ya entonces esta, que digamos que es la top,
para cuando se requiere ocupar un puesto de dirección, porque esta es una certificación de ISC2 que bueno, ahí la formación es completa y va más hacia la gestión de la ciberseguridad. Pero independientemente de esta, entonces hay otras más especializadas para aquellos puestos de trabajo y roles especializados, que bueno, cuando se busca específicamente para esos roles y para esos puestos de trabajo, aplican entonces esta certificación. Muy famosa esta de Certified Ethical Hacker, ¿no? Cuando es un puesto que tiene que ver con la evaluación de la ciberseguridad, pues se pide mucho esta certificación. Entonces realmente debemos encontrar un camino, que es la idea que quiero transmitir aquí, para ver si podemos, antes de que el profesional se gradúe, o incluso hay que valorarlo también como parte del posgrado, incluir varios elementos de estas certificaciones, si no la certificación completa o si no la formación completa en una certificación. Bueno, los laboratorios virtuales, simulaciones, gamificación, es clave para ese componente práctico que se requiere. Y en el caso de la ciberseguridad es muy importante que sean entornos controlados, ¿no? Por eso se habla mucho de virtualización. Aquí es un reto, por supuesto, contar con la tecnología para hacerlo en nuestro país, porque se requieren recursos, pero no estaríamos formando ni estamos formando un profesional con las habilidades prácticas requeridas si no aplicamos esto adecuadamente. Los concursos Capture the Flag, bueno, se han ido imponiendo a nivel mundial, no es exclusivo del ámbito universitario, pero cada vez más es la participación de estudiantes universitarios en estos concursos. Ya desde nuestra carrera se organizan varios internamente y participamos en concursos internacionales. Y el resultado es impactante con relación a los estudiantes que participan en estos concursos. Realmente se crean y se generan esas habilidades y lo que tenemos es que seguir fomentando este asunto. Hay un estudio, hay una investigación muy seria en este artículo, que además ya tiene algún tiempo, es un artículo del 2021, que trató de caracterizar cuáles eran las habilidades que estaban más presentes en los concursos Capture the Flag. Y hizo un estudio de numerosos concursos internacionales, digamos los más prestigiosos. Se explica toda la metodología que se empleó para llegar a esta conclusión y se detalla en la publicación entonces cuáles son las unidades de conocimiento según la referencia de la ACM, de las recomendaciones curriculares de la ACM, cuáles son las unidades de conocimiento que más se abordaban en los concursos Capture the Flag a nivel mundial. Y en primer lugar está la criptografía. Y después entonces vienen otros, ¿no? Diseño de componentes, implementación. Bueno, aquí está la unidad de conocimiento en general y aquí está dentro de esa unidad de conocimiento el tópico en específico que se aborda. Es una referencia muy interesante, un resultado de investigación muy interesante y la conclusión ¿cuál es? Que eso está desbalanceado y que en el diseño de los concursos Capture the Flag deben tenerse en cuenta más unidades de conocimiento porque hay un desbalance hacia algunas y no se están abordando todas. Evidentemente los concursos tienen un propósito específico, un escenario en específico. Es muy cómodo, por así decirlo, y ya se ha vuelto una tradición abordar elementos de criptografía en este tipo de concursos, pero hay que seguir pensando cómo los concursos abarcan más unidades de conocimiento de la ciberseguridad. Antes de aquí, bien. Bueno, los cyber brains que les comenté, esto se ha ido imponiendo, requiere mucho más tecnología, son escenarios virtuales donde se recrea realmente la realización de un tipo de ejercicio de ciberseguridad, de entrenamiento de ciberseguridad, pero ahí se generan habilidades blandas, porque ahí se plantean la solución de problemas, y bueno, ahí se entrenan esas habilidades blandas de trabajo en equipo, de toma de decisiones, además de las habilidades técnicas necesarias. Tecnológicamente no es sencillo tener un cyber range y lo que ocurre es que o es generado por las empresas o es generado por la academia, pero se comparten recursos. O sea, no es que cada universidad tiene un cyber range, sino que accede a alguno que es compartido y que, bueno,
es necesario para la formación en ciberseguridad. Nosotros tendremos que ver con las alianzas como las que se están generando aquí, cómo podemos tener escenarios de este tipo, pero son escenarios que se están imponiendo en la formación en ciberseguridad. Y bueno, es fundamental, que es la última idea que quería trasladar acá, la alianza academia-industria, que bueno, esto está presente siempre, que se trabaja desde las universidades, desde el Ministerio de Educación Superior, que dentro de los objetivos estratégicos de nuestro ministerio, bueno, hay objetivos y hay indicadores específicos para esto de manera general, pero que se concreta en la práctica, ¿no? Se concreta en las unidades docentes que tengamos, se concreta en esos miembros del claustro que son profesionales de la industria, se concreta en las prácticas laborales, se concreta en los proyectos de innovación conjuntos. Y bueno, yo creo específicamente que en el caso nuestro, en la carrera de ciberseguridad, hay alianzas importantes, nacionales e internacionales, que han permitido que esa brecha no sea tan larga y que podamos trabajar porque se acorte cada día más. En general, esas eran las ideas que quería compartir acá, que por supuesto no son todas, pero la conclusión es que sí hay una brecha y que tenemos que trabajar cada día porque esa brecha se acorte. No la vamos a poder llevar a cero nunca, eso será imposible. Y bueno, he querido compartir algunas ideas aquí que seguramente son aplicables también, no únicamente al campo de la ciberseguridad, pero específicamente en lo que nos ocupa en la ciberseguridad. Debemos, en la Universidad de las Ciencias Informáticas y en general cualquiera que desarrolle un programa de pregrado en ciberseguridad, tenerlas en cuenta para cortar esa brecha entre la academia y la industria. Muchísimas gracias.